Muy buenos días con todos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 19, versículos del 1 al 16. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando una corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, y todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y sentó en el tribunal del lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Como estamos en Semana Santa, quise tomar este tema hoy día porque todo lo que pasó Jesús no solamente fue la crucifixión, sino también el tiempo de flagelación, ¿no? Pilato ordenó flagelarlo, procurando salvarlo, porque tenía miedo de lo que hacía con Jesús, además que no le encontraba una culpa, ¿no? Finalmente lo crucificaron, pero a donde quería apuntar es a qué es la flagelación y qué es la crucifixión, ¿no? En principio todo este sacrificio que Jesús hizo viene desde como antecedente, digamos, los sacrificios animales que hacían, ¿no? Los animales que tenían que ser un animal perfecto, así como Jesús fue perfecto en la tierra, ¿no? Era un antecedente, una antesala, una preparación, como quiera llamarse, de lo que iba a ser el sacrificio de Jesús, ¿no? Y en el Nuevo Testamento justamente nos dice eso. Pero Cristo, por ejemplo en Hebreos, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. También nos dice en quién tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Y también nos dice que no fue por machos, esta expiación no es por machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, o sea, la sangre de Jesús, ¿no? Ahora, ¿qué significa la flagelación? Usualmente era un preámbulo para una persona que estaba sentenciada a muerte, pero los romanos no lo aplicaban para los propios romanos, solamente era para gente que no eran romanos. Ahora, esta flagelación era hecha con un látigo que tenía un látigo que era de madera y que tenía cuerdas, usualmente 3 cuerdas de cuero, donde estaban incrustados bolas de acero y también garfios de acero, ¿no? Entonces las bolas molían el cuerpo de la persona y los garfios rasgaban la carne, ¿no? Esta flagelación en el uso de los hebreos era 40 menos 1, o sea, 39, para evitar pasarse la cuenta, decían ellos, ¿no? Pero los romanos no tenían ese límite, los romanos lo castigaban sin ese tope de 40. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos latigazos recibió Jesús?
Jesús fue castigado dentro de una sede romana, de una sede militar romana. Por lo tanto, dentro de esa sede no se cumplía la ley judía de los 40 menos 1. No se sabe cuánto lo han dado, ¿no? Simplemente la orden era flagelarlo, pero sin que muera, ¿no? Entonces, por eso es de que aparentemente hubo un momento en que ya cesa, porque ya lo veían pues bastante mal, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos dice respecto a la flagelación, ¿no? ¿Qué es lo que, en principio, los romanos, como decíamos, han sido castigados dentro de un ámbito romano? La flagelación era tal que el reo quedaba, dice los estudiosos, irreconocible, y su cuerpo sangrando completamente, porque el reo estaba parado, ¿no? Y amarrado con unas cuerdas que también le hacían daño, porque ya cuando perdía fuerzas caía, y esas cuerdas le hacían daño a las muñecas, a los pies, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en una flagelación? Según los médicos dicen que todo su cuerpo, espalda, brazo, tórax, vientre, muslos, piernas, etcétera, todo esto era golpeado, rasgado, flagelado, ¿no? ¿Qué es lo que producía? Producían lesiones pleurales, o sea, del pulmón, pericarditis, consecuencias graves para la respiración y la marcha del corazón. Solamente podemos imaginarnos a ver qué pasaría con uno de nosotros si recibimos eso, qué es lo que podría suceder, ¿no? De hecho, que Jesús quedó irreconocible, y lo dice lo dice el libro de Isaías, no el libro de Judas, sino el libro de Isaías, 900 años antes, habla de que fue desfigurado, ¿no? Que no se le podía reconocer. Y eso es justamente lo que dicen los especialistas, ¿no? Que tenía heridas de sangre, inclusive los golpes que eran tantos, afectaban inclusive las partes vitales internas de la persona, ¿no? Porque no había un cuidado de que no le caiga en tal sitio o tal otro, ¿no? Simplemente golpeaban, y eso afectaba también, por ejemplo, el hígado y obviamente los riñones, que están en la parte de atrás, ¿no? Porque era puesto de espalda. Pero el flagelo daba vuelta al cuerpo, entonces también podía tocar los riñones, podía tocar de hecho los riñones, ¿no? Y eso podría provocar una disfunción justamente de ambos de estos órganos, ¿no? Aparte de todo el derramamiento de sangre, ¿no? Porque, como digo, los garfios rasgaban la carne, y eso producía heridas que por ahí se desangraba la persona, ¿no? Dice un médico, lo voy a decir textualmente: es imposible explicar médicamente el dolor que sentiría cada vez que recibía un correazo con la bola de plomo y los garfios. Podríamos decir que en esos momentos Jesús era solo dolor. Ahora, esto es el flagelo, y luego viene la crucifixión. La crucifixión, según los especialistas también, es la muerte más cruenta que jamás haya inventado el hombre. No lo inventaron los romanos, los romanos también lo tomaron de otra cultura, ¿no? Pero comenzaba con una rompimiento de los nervios de las manos al momento de clavar las manos, al momento de clavar los pies, que eso produce un dolor terrible en todo el cuerpo. Entonces, imaginemos, Jesús ya estaba sufriendo un dolor terrible, y encima de eso venía los clavos para romper los nervios de la mano, los clavos que rompían los nervios de los pies, ¿no? Que era un dolor terrible, ¿no? Un médico, Friedrich Farrar, dice: una muerte en cruz incluye todo lo que el dolor y la muerte puedan tener de horrible y espantoso: vértigo, calambre, sed, inanición, fiebre, vergüenza, humillación, porque es un acto público, ¿no? Larga duración de tormento. Jesús estuvo 6 horas en la cruz. Horror por la anticipación, porque sabían lo que iba a venir, ¿no? Mortificación por las heridas,
en resumen, todo un cúmulo de dolor. A eso lo sumamos que al estar una persona con heridas era expuesto al sol. El sol más las heridas atraían insectos, ¿no? Y que no podía pues en absoluto tocarse, ¿no? Imagínense con los brazos extendidos, el cansancio hacía de que también de cada momento se vaya hundiendo el cuerpo, y eso provocaba un dolor terrible porque además se asfixiaba la persona, ¿no? Y es por eso que después cuando ya llega las 6 de la tarde, a los 2 ladrones que estaban a los costados, ¿qué es lo que hacen? Le quiebran la pierna para que al momento de quedarse colgados simplemente se asfixien, ¿no? A Jesús no lo colgaron porque ya había fallecido, ¿no? Entonces, bueno, pero todo esto que les narro, la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Yo me preguntaba ¿por qué una muerte tan cruenta de Jesús? Es que Jesús en ese momento estaba pagando todos nuestros pecados, y eso es justamente lo que a veces no valoramos. O sea, decimos, ya una muerte en cruz, ok, y muchas películas nos han hecho ver un Jesucristo apenas con unas rayitas en el cuerpo, cuando en realidad fue molido, fue desfigurado, dice Isaías, ¿no? Y también los historiadores hablan de que la flagelación era mucha gente moría, para que podamos entenderlo, ¿no? Entonces, el sufrimiento tiene 3 partes justamente: la flagelación, luego viene la burla de los soldados, donde le ponen también una corona de espinas en la cabeza. Imagínense, un golpecito en la cabeza duele, y una corona de espinas, ¿no? Más le siguen golpeando, le siguen abofeteando, se burlan de él. Y la tercera parte, que viene a ser la crucifixión, la muerte en cruz. 3 cosas tremendamente horribles, ¿no? ¿Todo esto para qué? Todo esto porque Él con todo esto estaba siendo el cordero sacrificado, en el cual se cargaban los pecados de todo el mundo, desde atrás hacia adelante, todo eso. Tanta carga tenía que en un momento Jesús dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué cosa es lo que refleja esto? Que en ese momento el Padre, que ve tanta carga de pecado en el mundo, del mundo, en su Hijo, que simplemente no es capaz de soportarlo y voltea la mirada. Yo les puedo explicar esto porque una vez mi hijo Kevin, cuando era muy pequeño, se cayó, se tropezó y se cortó la lengua. Le llevé al hospital, y en el hospital el médico dijo, esto se hace así nomás sin anestesia, ¿no? Y comenzó, estaba un cirujano ahí, no era otro médico, ¿no? Y comenzó a hacer coser la lengua, pero el dolor que yo sentía, y salvando las diferencias solamente con Dios, era tanto que no aguanté, simplemente salí del hospital y regresé cuando ya calculé que habían terminado, ¿no? Porque obviamente él gritaba de dolor. Bien. Entonces, valoremos esto, ¿no? ¿Por qué lo hizo Jesús? Lo hizo por amor. Y la pregunta que tenemos para hacer nosotros, siempre se escucha amor, con amor se paga. ¿Pagamos realmente con amor? ¿Cuánto de amor tenemos para dar? ¿Cuánto de amor Él nos dio? La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo. No hay con qué compararlo. Y nosotros podemos amar también así de tal manera a nuestro Dios y Creador. No se trata solamente de una fiesta de Semana Santa, que la verdad que no entiendo yo muy bien por qué se mueve a veces en marzo, a veces en abril, pero bueno, en fin, no es el tema. Pero lo que se trata es de cuánto podemos dar, cuánto podemos retribuir ese sacrificio de Jesús, tremendo, que nosotros no lo vamos a pasar, que a nosotros nos correspondía pasar, pero que no lo vamos a pasar gracias a esta entrega, a este sacrificio de Jesús. Dios le bendiga, que tenga un excelente día.